90 participantes daranse cita no Campeonato Galego de Vela da clase ILCA, divididos en 3 categorías: sub-16, olímpica femenina e olímpica masculina. En ILCA 4 navegarán los sub-16, o sea, niños y niñas menores de 16 años. Es la clase más numerosa, calculamos que esté en torno a 50 los inscritos en esta clase. En ILCA 6, que es la clase olímpica en categoría femenina, pues será la siguiente más numerosa. Tendremos en torno, yo calculo que 25 o 30 barcos más o menos. Y por último está ILCA 7, que es la clase olímpica masculina, que pues es la menos numerosa, evidentemente, porque además es una clase muy exigente físicamente por la superficie bélica que apareja y hace falta peso, y pues estaremos en torno a 15 barcos, más o menos, los que navegarán este campeonato gallego. As probas desenvolveranse en 3 xornadas, a primeira o 17 de maio, coincidindo coa festividade das letras galegas, e as outras dúas durante a fin de semana do 20 e do 21. Entonces ese miércoles hará jornada de mediciones, de sellado de todo el material y cascos, y a partir de ahí pues la idea del comité es sacar 3 pruebas adelante ese mismo miércoles. Sábado, jornada de agua, básicamente, en la que habrá otras. La intención del comité, por lo que me dice nuestro director deportivo, Sergio del Río, es sacar 3 pruebas cada día. Y el domingo, pues exactamente lo mismo, jornada de agua, intentamos sacar 3 pruebas en el mar y a continuación, pues entrega de premios y finalización del campeonato. O Concello de Portodosón colabora, como é habitual, cos distintos eventos que organiza o Club Náutico de Portosín, que, ademais da súa vertente deportiva, serven para atraer visitantes e potenciar o turismo no municipio. Y la verdad es que el trabajo que está haciendo el Real Club Náutico de Portosín por el fomento de la vela, ya no solo en el entorno de lo que es municipal, sino en el entorno autonómico, incluso nacional, da a ver que tenemos, como dice muchas veces Fernando, un gran paisaje, un gran campo de regatas para poder celebrar muchos eventos de este tipo aquí en el concello, y eso al final repercute lo que es en el turismo, en el comercio y en todas las actividades económicas del concello.